Hola, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien en estos momentos de coyuntura a nivel mundial en la cual nos encontramos. Mi nombre es Edgar Vera y en nombre de KPMG quisiera agradecer el tiempo que han dedicado y darles la bienvenida por participar a este webcast de resiliencia financiera que estamos desarrollando hoy con la participación especial de Lenkin, a quien agradecemos por su presencia el día de hoy. La verdad que es un gusto tenerte hoy día con nosotros. Para nosotros en general, para KPMG y para Elaine, será todo un gusto compartir nuestras experiencias y recomendaciones en esta etapa de reactivación en la cual nosotros nos encontramos. Durante los últimos 150 días, los negocios han visto la necesidad de replantear muchas de sus estrategias, inclusive algunas de ellas de cambiar el giro de su negocio. Y durante esta sesión nosotros iremos conversando sobre cómo se han dado estos cambios en los negocios, ¿no? Cómo algunos se han visto obligados a reinventarse, otros sin necesidad de reinventarse han tenido que ser creativos y han innovado dentro de su propio sector. Otros se han visto con la coyuntura que les ha beneficiado debido a que sus productos son mucho más atractivos ahora o de repente los han encontrado en una situación financiera mucho más estable que otras. Y lamentablemente en otros casos, no los, digamos, esta crisis no los encontró en un buen momento y lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Y algo muy parecido también ha sucedido con las personas, ¿no? Esta coyuntura no estuvo planeada por nadie. Creo que nosotros cuando iniciamos el año en nuestra matriz de riesgos, tanto personales como a nivel de negocio, ninguno tuvo mapeado el tema específico de COVID. Sin embargo, son temas que ahora tenemos que lidiar y de repente algunas decisiones que nosotros por el día a día fuimos retrasando o no las fuimos tomando, ahora tenemos que empoderarnos y comenzar a actuar. Y ahí es en esos momentos en donde comienzan a aparecer los líderes innatos, donde comienzan a aparecer aquellos colaboradores que toda organización necesita, ¿no? Hoy, como había mencionado, nos está acompañando Elaine King. Elaine es MBA, CFP, es empresaria, fundadora del Instituto Family and Money Matters, autora de 7 libros, asesora internacional de empresas familiares, de directorios, de la Asociación de Empresas Familiares del Perú. Fue vice president de importantes entidades financieras. Realmente es un honor y un gusto tenerte hoy día, Elaine, aquí y poder compartir. Sabemos de tu experiencia en el tema financiero, que es algo que nos apasiona, así que esperemos que esta charla sea muy productiva por el bien de nuestros clientes y las personas que la están atendiendo. También nos acompaña, Gracias. bienvenida. También nos acompaña Juan Carlos Mejía. Juan Carlos es socio de auditoría y de consultoría contable de KPMG en Perú. Juan Carlos es contador público colegiado y MBA, tiene más de 24 años de experiencia profesional. La verdad que es un gurú, un experto en temas de normas internacionales financieras. Dentro de su expertise abarca una serie de sectores económicos, lo cual enriquece mucho dentro de la charla. Es experto en temas de minería, energía, de gas, industrial, comercial. La verdad que es un placer también, Juan Carlos, tenerte aquí y compartir este panel. Gracias, buenos días con todos. Buenos días, Edgar, Y buenos días, Elaine. ¿qué tal, Juan Carlos? Y por mi lado, bueno, mi nombre, como les había mencionado, es Edgar Vera. Yo soy director de Tax and Legal de KPMG en Perú y también soy líder del segmento Enterprise para Perú de KPMG. Dentro del segmento Enterprise, nosotros lo que estamos buscando es apoyar y colaborar, ser un socio de negocio para aquellos negocios emprendedores en el país, para startups, el apoyo al family office, poder apoyar o asesorar a las familias en el manejo de su patrimonio. Ese es el gran reto que este año tengo dentro de la firma. Mi experiencia profesional, yo soy contador público colegiado, tengo un MBA, tengo más de 27 años de experiencia profesional. Mi especialización es en el sistema financiero, donde trabajé por muchos años en una entidad
bancaria multinacional, donde me desempeñé como tax manager, financial controller, CFO. Así que para mí es un agrado estar el día de hoy con ustedes. Bien, continuamos, por favor, para mostrar un poco el contenido de esta sesión. Bien, la dinámica de este webcast la hemos dividido, prácticamente va a estar dividido en 3 partes, muy rápidas. La primera parte que va a estar a cargo de Juan Carlos, a través de la cual Juan Carlos nos va a hacer un resumen de la cronología de hechos que han sucedido a raíz del COVID, cómo, eh, cómo Perú enfrentó o qué situaciones se dieron a raíz del COVID, qué es lo que hemos tenido que pasar durante estos casi ya 150 días desde que se decretó la emergencia sanitaria, y cómo las empresas han actuado y cómo se han comportado. Como les había dicho al inicio, el comportamiento de las empresas y de las personas han sido variables. Entonces, un poco la idea es poder repasar eso aquí. En una segunda parte, ahí nos va a apoyar muchísimo Elaine. Hay 3 casos que vamos a discutir. Elaine va a presentar estos casos, ella va a darle el enfoque de familia correspondiente y Juan Carlos y yo vamos a tratar de complementar en el aspecto corporativo. Esperamos que digamos, esta exposición vaya alrededor de los 30 minutos, 40 minutos. Luego de ello vamos a pasar a una sesión de 15 a 20 minutos de preguntas, para lo cual ustedes durante toda la exposición pueden dejar sus preguntas en el chat o en el Q&A que está en el propio Zoom, y nosotros, una vez que termine la exposición, vamos a proceder a leerlas y a absolverlas en conjunto. Ok, nuevamente muchísimas gracias y bienvenidos. Juan Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Edgar. Buenos días con todos y gracias por su participación en el presente webinar, como ya lo mencionó Edgar. Bien, vamos conversando un poquito. A ver, tenemos un poquito aquí, tenemos la cronología de hechos, ¿sí? Todos somos testigos desde que se declaró la pandemia en enero, ¿no? Ya, si bien es cierto, a fines del año pasado ya veníamos escuchando las noticias de este virus. Lo que sucedió fue que en enero ya la Organización Mundial de la Salud lo declara oficialmente como una pandemia, y acá en el Perú, a partir del 15 de marzo, entramos a un estado de emergencia nacional que nos conllevó a tener una cuarentena hasta el 30 de junio, y sin ir muy lejos, el día de ayer el presidente anunció, ante el rebrote que se tiene lamentablemente del virus en el país, ciertas medidas como restricciones para salir, como hemos escuchado ya el día domingo, y un poco más algunas zonas, algunas restricciones focalizadas en el país, dependiendo de las zonas donde se ha visto que existe pues un poco más de rebrote, ¿no? O de incidencia en el virus. Bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo también? Desde la quincena de marzo, por otro lado, el regulador de las empresas que cotizan en bolsa ha emitido ciertas circulares también para ir evaluando y preguntándole a las compañías que presenten cuáles son los impactos en sus estados financieros, en su información financiera, en sus negocios, cómo le ha impactado. Y el gobierno peruano también ha lanzado, digamos, este programa de reactivación económica en cuatro fases, las cuales se han venido cumpliendo, ¿no? Había una primera fase en mayo, una segunda en junio, una tercera en julio, y ahora en agosto estamos en una cuarta fase. Si bien es cierto, hay algunos negocios que han tenido que presentar sus protocolos de seguridad que ha sido pedido para todos para estos temas de reactivación. Algunos todavía están con demoras y por eso quizás han demorado, no ha sido el inicio de las actividades como inicialmente se tenía pactadas, pero entendemos que vienen más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los hechos principales que vimos todos, ¿no? Hubo las restricciones de viajes, cierre de fronteras, los precios de los commodities, los minerales se fueron a la baja, con excepción del oro, que como bien sabemos es uno de los minerales que sirve más como
como resguardo, ha venido subiendo el precio, ha bordeado hasta los $2.000 la onza. Sin embargo, a raíz del anuncio de Rusia que había encontrado la vacuna, tuvo una ligera caída el precio que venía subiendo, pero igual lo vamos a ir viendo y es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? También la interrupción de la cadena de suministros a nivel global, cierre de algunas empresas, lamentablemente escuchamos algunos casos de, sobre todo el sector aerolíneas, sabemos muy bien que el sector entretenimiento fue uno de los primeros en mostrar los efectos de esta pandemia, y el gobierno pues también emitió algunas medidas para enfrentar esta cuarentena, brindando algunos bonos, como vimos en algún momento, el bono a nivel de las empresas fue un bono por las remuneraciones menores a 1.500 soles, después sacó el bono para los transportistas, también para el bono o mejor dicho, el financiamiento o ayuda financiera a las empresas que calificaran, como es el programa Reactiva Perú, y también un acuerdo con las clínicas y el sector salud para financiar los altos costos que implica el enfrentar esta enfermedad, ¿sí? Dentro de todo esto lo vamos a ir viendo más adelante cuáles son las consecuencias de estos temas, ¿no? Sabemos muy bien también que ya parte de la reactivación es que ya se ha abierto los aeropuertos para lo que es los viajes interprovinciales dentro del país. Todavía hay incertidumbre cuándo se van a abrir las fronteras internacionales, pero ya se ve un poco de mayor actividad también para reactivar. Siguiente, por favor. Pasamos al siguiente slide, por favor. Y como bien lo decía Edgar, no todas las compañías se ven afectadas de la misma manera. Hay un cierto grupo de compañías que han tenido que hacer un restablecimiento completo. ¿Por qué? Porque han tenido reducción de la demanda, quizás no han tenido suficiente capital para enfrentarla. Y en algunos casos, no en todos, también ha influenciado la estrategia de transformación digital. Quizás no estaban tan avanzados en esos temas y se han visto afectados, pero sobre todo por la demanda, ¿no? Acá tenemos a las aerolíneas, el sector de entretenimiento, el sector de educación y algunos temas también de turismo. Por otro lado, tenemos algunos grupos de compañías que están aprovechando la ola, como se dice, ¿no? Están aprovechando la coyuntura ante el comportamiento del consumidor, de quedarse en casa, de buscar, tratar de manejar todos los pedidos desde casa, usar más el internet, usar más los temas digitales. Tenemos algunos inversionistas y en este caso están lo que son las ventas en línea, las entregas de comida o deliveries, ¿no? Telemedicina. Por otro lado, tenemos otro grupo de empresas que tienen que transformarse sus negocios para poder continuar, ¿no? Una recuperación se espera en el largo plazo, van a necesitar un poco de inyección de capital para poder resistir y transformar sus negocios operativos. La forma como venía operando. Y acá también tenemos a lo que es el sector automotriz, algunas industriales, los servicios profesionales, ¿no? Podemos mencionar servicios profesionales de consultoría, que empezamos a trabajar más de manera remota, cosa que no se hacía antes, ¿no? Estaba dentro de una de las variables, algunos casos se hacía, pero no era muy seguido. Y por otro lado, también tenemos aquellos que han tenido que modificar sus negocios, ¿no? Para poder precisamente, mejor dicho, teniendo en cuenta el efecto recesivo por el distanciamiento social y la cuarentena, pero se van a recuperar un poco más rápido en función a cómo vaya la recuperación de la demanda del consumidor, ¿no? Y esto regrese a sus niveles normales. Tenemos la banca, tenemos los bienes de consumo, el sector transporte. Con esta restricción inicialmente era muy limitado, ahora se quiso volver un poco más masivo y está un poco más regulado, cumpliendo los temas de bioseguridad. Sí, le paso la palabra a Edgar, en caso tengas por aquí algunos comentarios adicionales a lo mencionado. Adelante, por favor, Edgar. Gracias, Juan Carlos. Sí, a ver, mientras que estabas explicando se me venían a la mente algunos
algunos casos que también quería compartir con ustedes. Eh, a ver, yo lo que he notado en algunos de los casos es también el cambio del consumidor o de las costumbres del consumidor, ¿no? Por ejemplo, en el caso, y que todos conocemos, el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación, bueno, dejemos el tema del colegio aparte, es otro tema, pero en el caso de las universidades y algunos institutos, ellos ya de hace algún tiempo, o algunas de ellas, habían hecho una fuerte inversión en temas de plataformas para poder brindar cursos virtuales. Sin embargo, lo que sucedía es que la costumbre o la idiosincrasia local hacía de que se prefiriera tener las clases presenciales, más no las virtuales. Esta inversión hecha para muchas universidades decía, bueno, ya veremos en el futuro que las cosas cambien, no se animaban a lanzar muchas de ellas cursos virtuales, sin embargo la coyuntura, como en muchos de los negocios, dieron el empujón. Y ese empujón ha hecho de que se quiera o no se quiera, el consumidor pueda testear esta nueva herramienta. Hay algunos que les gustará, otros que no, pero creo yo que existe un buen grupo de profesionales que antes no veían con muy buenos ojos la educación virtual, que ahora sí lo ven como una alternativa, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo se abre también una oportunidad para las universidades de poder lanzar este producto que era un poco difícil para nuestra idiosincrasia local, ¿no? Ahora es cierto, esto será sostenible en el tiempo, en estos momentos por el tema de la economía, también se tiene que reducir el tema de las pensiones, pero yo creo que hacia futuro sí tiende a ser sostenible. A nivel mundial existen muchas universidades, muchos institutos que vienen este tipo de herramientas. Inclusive los profesionales hoy en día han podido trabajar con muchos de estos estudios a distancia, con lo cual, digamos, el grado de satisfacción es alto. Entonces vemos cómo esta coyuntura nos ha permitido explorar nuevas herramientas, al menos en el sector de educación. Lo mismo sucede, ya que estamos hablando con temas de presencial y de infraestructura, en el caso del home office, ¿no? En el caso del home office, que ya está muy desarrollado en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Hay muchas compañías que ya la vienen utilizando y la veían como una herramienta muy importante de ahorro en costos, ¿no? Porque tener a mi empleado trabajando en su casa, ¿no? Me ayuda a disminuir todo aquel costo de infraestructura que yo tengo. Eso era un poco reacio, hablemos en Latinoamérica por la idiosincrasia, no vayamos más allá, al menos en Perú eran pocas las empresas, básicamente algunas corporaciones que se daban, pero el trabajo remoto todavía no era algo que estaba dentro del plan a corto plazo. Creo yo que este testeo nuevamente, empujados por la coyuntura de COVID, ha demostrado que para determinados sectores la utilización del home office es muy útil y a la vez también me permite a mí reducir costos de infraestructura, ¿no? Ahora tenemos que evaluar con el tema de distanciamiento social, no es que yo vaya a regresar a mis oficinas con el mismo aforo, los aforos van a cambiar. Entonces ya tengo que comenzarme a replantear si verdaderamente el home office llegó para quedarse. Creería que en algunos sectores es así. Y es como este COVID ha hecho replantearnos muchas de las cosas o las costumbres que teníamos. El sector entretenimiento, como bien decía Juan Carlos, ¿no? El tema de cines, teatros, prácticamente cerrados, pero sin embargo la necesidad que tiene el consumidor de distracción nos lleva a ideas creativas como desempolvar el autocinema, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo no se sabe, pero por lo menos hoy es una idea creativa y que permite hacer negocio y brindar satisfacción a las personas que están buscando ello, ¿no? El streaming de teatro o conciertos, la venta de tickets para conciertos vía streaming, es otra de las cosas que se han ido explotando y que me parecen interesantes en estos momentos, ¿no? Y bueno, ya para terminar y ir a los casos, otro de los ejemplos que se me venían a la mente era cómo las tiendas de retail o algunas empresas que implementaron o comenzaron a difundir más su e-commerce tuvieron ciertas dificultades en la etapa del delivery, ¿no? En su cadena logística, el tema del delivery falló un poco porque no esperaban la demanda que iban a tener una vez que se abriera o se reaperturara la economía. Todas las personas comenzaron a hacer
habíamos pasado 2 meses prácticamente sin mayores compras, teníamos una serie de necesidades y la demanda fue súper alta y el abastecimiento del delivery era realmente escaso, ¿no? No se daban abastos. ¿Qué sucedió? Estas grandes cadenas o estas empresas de e-commerce comenzaron a contratar o a darle trabajo a las movilidades escolares, ¿no? Que habían sido fuertemente golpeadas por el COVID, justamente porque no iban nuestros hijos al colegio, ¿no? Entonces vemos cómo esta combinación, la creatividad, el pensar en el innovar, el generar nuevos negocios en nuestro entorno, permite, o en medio de estas crisis nos ha permitido ser un poquito más creativos y poder reinventarnos, ya seamos pequeños o seamos grandes. Elaine, por favor, continuemos con los casos. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas estrategias y planteándonos, ¿no? del nuevo mundo. Yo también espero que todos estén seguros en casa y con salud, y aprecio mucho el tiempo, porque el tiempo ahora parece mentira, pero aunque estemos en cuarentena, igual es un poco limitado. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes. Mi misión es poder compartir algunos casos con los que hemos trabajado y poder inspirar a ustedes, a su negocio, a sus equipos, a que puedan usar algunas de las ideas, se las puedan llevar y las puedan implementar para mejorar y ayudar a la comunidad. Entonces, empiezo con el primer caso. Y el primer caso es un caso de una familia que, muy interesante, porque esta familia estaba regida o gobernada más que nada por los hermanos. Y las dos hermanas no estaban muy involucradas en la empresa. Pero a causa del COVID, y curiosamente las hermanas siempre decían, porque esta empresa tenía tiendas, o tiene tiendas todavía, y las hermanas siempre le decían al papá, ¿por qué no hacemos e-commerce? Esto sería bueno, algo tecnológico para poder abarcar más mercados. Y dada el COVID, lamentablemente, y al parecer le dieron un poquito más su voz se escuchó un poquito más. Y lo interesante del caso es que estas hermanas eran demasiado creativas, las mujeres, y no solamente implementaron y pudieron llegar a hacer en tiempo récord la tienda e-commerce, sino que la lanzaron con productos PPP, que en Estados Unidos se usa que los productos PPP son de primera necesidad y a hospitales. Entonces, las ventas que lamentablemente perdieron por haber cerrado las tiendas, las pudieron recuperar con el e-commerce y las ventas de PPP. Ahora, del lado de vista de gobierno familiar, que es mi especialidad financiero, fue muy interesante la dinámica porque pudimos también arreglar un poquito la política de cómo involucrar a futuros accionistas. Y ahora las hermanas ya estaban sentándose en el comité de e-commerce, digamos, y estaban un poquito más involucradas en la empresa, que es algo que a veces pasa en la empresa familiar cuando no están involucrados todos los hermanos, no necesariamente entienden bien la empresa. Y entonces esto para mí, o sea, como yo lo veo, es un win-win, ¿no? Un win-win porque la empresa se mejoró, se pudo involucrar a la siguiente generación y como una anécdota me decía Elaine, es interesante porque a mí no me tienen ni que pagar tanto porque yo soy un futuro accionista, ¿no? Entonces también se ahorraron un poquito de dinero. Entonces, quiero invitarlos a ustedes que están escuchando a reflejar con estas tres preguntas, ¿no? Aplicarlas a tu negocio y a tu equipo. ¿Qué activos de la holding, de tu empresa, podrías mantener y cuáles dejarías para salvar al grupo? Esa es una pregunta que se hacen muchos empresarios hoy. ¿Sobrevivimos o crecemos? ¿No? ¿Y qué podemos mantener? La segunda pregunta que te quiero invitar a reflexionar es, ¿qué mecanismos se pueden usar para invitar capital e inversionistas? En este caso eran futuros inversionistas. El capital no necesariamente era financiero, sino que era humano. Y la tercera pregunta que tengo para ti, para reflexionar, es ¿cómo puedes cambiar tu modelo de ownership? ¿La puedes extender a más socios? ¿Cuáles son esas barreras de entrada? A veces podrás darle más votación a un socio
y no necesariamente más acciones. Entonces, ese es el momento de transformarse y reflexionar juntos. Y ahora quiero invitar a Juan Carlos, tenemos mucha suerte de tener a Juan Carlos y a Edgar en el mismo webinar, para que nos cuenten cómo podrían, qué ideas o estrategias necesitaría esta familia que claramente está cambiando el modelo, cambiando la dinámica, cambiando muchas cosas que tienen que ver con la parte corporativa, procesos y tributario. Gracias, Elaine. Como bien mencionaba Edgar, y complementando un poquito esto y en línea con el caso que nos planteas, efectivamente podemos estar ante un negocio que pasa de un modo presencial a un modo virtual, y ahí financieramente vienen a mi cabeza algunos potenciales impactos que pueden tener y que les es interesante a la hora de evaluar cómo va a venir los ingresos futuros, ¿no? Que estos presupuestos que empiezan a haber a nivel comercial y a nivel de empresa. Por ejemplo, mis ingresos ya no van a ser los mismos, voy a tener nuevas actividades. Si yo paso de un modo presencial a un modo e-commerce, probablemente ahora a la hora que brinde el servicio estoy incluyendo un servicio de delivery, ¿no? Que antes no lo tenía, porque antes quizás el comprador venía a la tienda y tomaba el producto, lo pagaba y en ese momento se lo llevaba, o no necesariamente a todos, pero a algunos les daba el servicio de llevárselos a su casa. Ahora el cliente no viene a la tienda físicamente, entra virtualmente y definitivamente hay un servicio de delivery que tiene que estar. Desde el punto de vista contable, vamos a tener dos tipos de ingresos. Voy a tener un ingreso por las actividades propias de hacer el delivery y por las ventas del producto. Va a pasar que no necesariamente van a ser en el mismo momento esos ingresos reconocidos, y eso es interesante, porque para fines de mis presupuestos de ingresos y mis flujos de caja futuros que yo esté proyectando, tengo que tener en cuenta en qué momento va a venir cuándo se va a generar ese ingreso. Por otro lado, puedo tener ahorros. ¿Por qué? Porque antes yo tenía que pagar un alquiler de una tienda, de un local, para poder exhibir mis productos. Ahora, como tú bien lo indicas, a través de la plataforma virtual, yo estoy mostrando mis productos, las características, las funcionalidades, ¿no? Porque le puedo incluir inclusive un video para ver cómo funciona, y entonces el cliente ya tiene una mejor visión de cómo está el producto, sin palparlo físicamente, pero ya se da una idea de las características de esto. Entonces, por ahí el negocio o la empresa tiene un ahorro en cuanto a lo que es el local, ¿no? Voy a ahorrar, ya no voy a necesitar alquilar un local, esos fondos los puedo destinar para invertirlos en potenciar mi negocio, de repente con nuevos productos o con nuevas estrategias. Y contablemente, todas esas instalaciones que yo tenía, si eran arrendadas, las voy a dejar, voy a cancelar el contrato. Si y todas las mejoras que yo haya efectuado, voy a tener que reconocerlas en los estados de resultados como una disminución, como un gasto, o puedo ponerlas disponibles para la venta. Quizás a mí ya no me sirven para lo que va a ser mi negocio, pero hay otra compañía u otro negocio que esté interesado en adquirir mis productos porque los va a usar de otra manera. Y contablemente lo voy a mostrar de otra forma, como unos activos disponibles para la venta. Es interesante esto porque, como les decía, por ahí, a nivel de locales, a nivel de ingresos, vienen a mi mente eso de ahí. Por otro lado, estamos ante plataformas digitales, uso de mayor tecnología, y algo importante, hay que hacer la protección de datos de los clientes, ¿no? Hay que tener en cuenta la protección de datos, tenemos que tener en cuenta los riesgos de ciberseguridad, un ciberataque, estamos más expuestos, como tú bien lo mencionaste, Elaine, estamos ante un mundo más virtual, las nuevas generaciones son más activos en lo que es el tema del uso de la tecnología, y fue muy buena idea incluir a las personas más jóvenes que quizás, y tomo los comentarios de Edgar, lo resumo en que había mucha resistencia al cambio, que es algo muy normal en los seres humanos, la resistencia al cambio, pero nos hemos visto forzados a anticipar muchas barreras que se tenían, ¿no?
mentalmente y ahora todos queremos estar en casa y lo que queremos es salir de casa, por lo menos hasta que encontremos la vacuna. Pero bueno, esos son los comentarios que se me vienen a la mente, como les digo, los controles de sistemas, porque las compañías van a tener que implementar un nuevo sistema de control, unos nuevos objetivos como empresa, y estos nuevos objetivos como empresa le va a hacer que generen nuevos controles internos y nuevos procedimientos. Le cedo la palabra a Edgar para que nos complemente con algunos comentarios del punto de vista tributario también. Adelante, Edgar, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí, correcto, como bien decían, y quiero tomar, digamos, partir con el ejemplo, cómo empezó el Lane, ¿no? Y hablaba ella de los dueños, ¿no? Y de la familia. Eh, y parto de ahí, ¿por qué? Porque yo creo que hay cierto grupo que considera que la implementación de un e-commerce es simplemente la implementación de un canal. Yo no lo veo tan así, ¿no? Y un poco lo que hemos venido conversando ahorita queda clarísimo que no es simplemente implementar un canal. Parte de un tema muy estratégico, ¿no? Y parte de las cabezas. Entonces, si las cabezas no son conscientes de que quieren ese cambio, este cambio no se puede dar. Entonces, yo quiero partir de ese lado. Es súper importante que la estrategia nazca de la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque eso decanta una serie de consecuencias, porque no es solamente implementar una herramienta tecnológica, va más allá de implementar una herramienta tecnológica. Lo que estamos hablando con el e-commerce es una serie de aristas que hay que tener en cuenta, es una nueva forma como yo me enfrento hacia mis clientes, qué es lo que le voy a ofrecer a mis clientes. Mis clientes están acostumbrados o no a venir a mis tiendas. Ya paso de una relación face to face a tener una relación 24/7 en donde yo no voy a ver al cliente y muchas veces corre el riesgo de no saber qué es lo que le gusta. Y por lo tanto tengo que comenzar a implementar ya estrategias de customer experience, que de repente mi empresa o mi compañía no la tenía, ¿no? Entonces, quiero partir de este lado estratégico porque me parece súper interesante, ¿no? La implementación de un e-commerce, estamos hablando que es lo principal el cliente. ¿Cuál es la experiencia del cliente con mi página? Le voy a diseñar una página que sea amigable, una página que sea atractiva, una página en la cual encuentre las respuestas a las cuales está buscando, pueda ubicar los productos que está buscando, una página que le ofrezca o guarde, digamos, la información de sus preferencias, como existen algunas páginas, ¿no? Nosotros usamos muchas páginas web para hacer compras y cuando ingresamos por segunda, tercera vez, nos aparecen los iconos de productos que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Y es una manera como atraes al consumidor. Si lo has visto es por algo. Te atrae, no te decidiste en la compra, pero te lo vuelvo a mostrar y te lo sigo mostrando hasta que logro que lo compres. Entonces, son estrategias que se tienen que implementar más allá que una herramienta tecnológica, ¿no? Ese es por el lado del cliente y cómo enfocar la llegada o la oferta de valor de mi negocio. Ya entrando al tema tecnológico, efectivamente, ¿no? El cambiar significa un cambio, como bien decía Juan Carlos, de políticas, ¿no? Un cambio de procedimientos. Tengo que entender bien cuáles los sistemas que tiene mi empresa, porque tengo que tener conectado el sistema de stock, el sistema de abastecimiento, porque yo no voy a vender productos que no tengo dentro de mi stock. Tiene que haber una interrelación al milímetro de ello, ¿no? Recuerden que ahora vamos a estar 24/7 la tienda, vamos a tener o vamos a llegar a millones de clientes que pueden hacer compras en simultáneo. Entonces es súper importante poder evaluar toda esa cadena logística que existe en la interna de la empresa, ¿no? Pasar de algo manual o de tienda a algo virtual significa un cambio importante, no solamente tecnológico, sino también a nivel de procesos. De repente el tema tecnológico no lo podamos cubrir al 100% y existan procesos manuales, pues tenemos que identificar cuáles son esos procesos manuales y poner los mitigantes de control. Es otro de los temas importantes que hay que tener en cuenta. Podemos utilizar robotics, que es un tema que nosotros hemos utilizado mucho, ¿no? ¿Qué son robotics? Es crear pequeñas automatizaciones que buscan simular trabajos operativos repetitivos. No son sistemas, no son muy costosos, pero de alguna manera nos permiten
tener esa parte automatizada o esos huecos que podríamos llamar que estamos abiertos al error o al riesgo humano, ¿no? ¿Qué otros temas deberíamos tener en cuenta, aparte de los que les he mencionado, ya hablando o aterrizando no tanto a la parte estratégica, a la parte de procesos de la empresa, aterrizando al tema de impuestos? Bueno, en el tema de impuestos lo que tenemos que tener en cuenta es ahora vamos a hacer ventas a la medianoche, en la madrugada, tenemos que estar inconectados con el stop. ¿Cómo nos pagan? Bueno, nos pagan con una tarjeta de crédito. ¿Vamos a hacer el contrato directamente con el operador de la tarjeta de crédito o vamos a utilizar intermediarios? Porque hay una gran diferencia o unas ventanas en tiempo de pagos. ¿Y por qué les comento esto? Porque es la oportunidad en que yo debo emitir el comprobante de pago, cuando yo debo reconocer la venta del producto. Antes, cuando yo tenía en mi tienda, era fácil. Iba el cliente, yo le entregaba el producto, emitía la factura y se le entregaba y se iba contento. Reconocía el ingreso. Pero ahora ya no tanto. Ahora yo tengo que ver en qué momento entrego el producto, en qué momento tengo que facturar. Si me está pagando con tarjeta de crédito, ese pago todavía tengo que esperar que el operador o el banco me deposite. Entonces hay una serie de variables que hay que analizar. Y por otro lado, y por último, es el tema de las inversiones en intangibles, que también hay que evaluar, ¿no? El desarrollo tecnológico involucra una inversión dentro de la empresa. Y estábamos hablando que estos nos dan ahorros, pero también hay inversiones en costos, que nos vamos a tener que diseñar un adecuado planeamiento financiero, un adecuado flujo de caja, y desde el punto de vista tributario, el tratamiento de los intangibles, también se le puede dar un tratamiento que de alguna manera pueda ser beneficioso para la empresa, ¿no? Hay regímenes dentro de la ley del impuesto a la renta, dependiendo de qué tipo de inversiones en intangibles realizamos, que pueden ser catalogados como investigación y desarrollo, o que podríamos utilizarlos como intangibles de duración limitada y darles una amortización acelerada, proporcionando escudo fiscal a nuestro negocio y dándonos un poquito más de respiro en el pago de impuestos. Adelante, Len. Gracias, Edgar. Gracias, Juan Carlos. Es muy importante de la parte legal y también corporativa y tributaria para ahorrar dinero, que eso es algo que yo promuevo bastante, es ahorrar dinero y ahorrar tiempo. Entonces, es sumamente importante esos dos componentes, ¿no? Más tiempo para estar, hacer más tiempo para estar con la familia. Entonces, el segundo caso, hablando del capital humano, me refiero a los... ¿A qué me refiero cuando hablo de stakeholders? Me estoy refiriendo a tu equipo, a los dueños, a los comités, etc. Y este es un caso que he estado trabajando por muchos años, que es reestructurando líneas de negocio, reduciendo costos con reactivo, involucrando a futuros accionistas. Entonces, lo que sucede, en este caso, esta es una industria que sí es de bienes esenciales. ¿Qué significa? Que esta familia no paró en la cuarentena. Esta familia fue una de las pocas empresas que sí pudieron salir adelante, porque hacían todo el tema de transporte, etc. Sin embargo, transporte por tierra, un poco difícil. Y la gente necesitaba muchos bienes y comida, etc. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Se reinventaron a la vez, hicieron una reunión con sus stakeholders e identificaron áreas donde habían espacios. Por ejemplo, los aviones ya no están volando. Sin embargo, habían aviones de carga disponibles. Entonces, ¿qué hacía esto? Que llegaba la comida y los bienes más rápido y a la vez esos márgenes eran mucho más altos. Entonces, otra vez, hicieron limonada de limones, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos, lemonade out of lemon. Pero tuvieron que reinventarse también porque la toma de decisiones de esta empresa tardaba mucho tiempo. Entonces, lo que tuvieron que hacer es centralizar la toma de decisiones con un buen gobierno familiar, porque en este momento hay que pensar mientras que hacemos. Los empresarios entienden ese dicho, ¿no? Y también a la vez tuvieron que pensar, porque un tema que es muy importante, que están sufriendo todos, es el tema de cobranzas, ¿no es cierto?
Entonces también se tuvieron que sistematizar las cobranzas a la vez y reestructurar el capital humano. ¿A qué me refiero? A poner a las personas correctas para poder usar esos sistemas y reducieron y ahorraron dinero y tiempo. Entonces, quiero invitarlos a pensar, con este caso nos enseñan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el primero para reflejar es, ¿está claro quién tiene la autoridad para hacer decisiones rápidamente? Muchas de las empresas familiares con las que yo he trabajado tienen al dueño, que es el que hace todas las decisiones. Sin embargo, hay un proceso de toma de decisiones que hay algunas decisiones que no necesariamente necesitan toda la votación de los accionistas, sino que hay algunas decisiones que se pueden hacer más rápido. Entonces, pensemos en cómo podemos acelerar ese proceso. La segunda pregunta es, ¿cómo puedes hacer más eficiente tu capital financiero y tu capital humano? En este caso, que me olvidé de comentar, usaron Reactiva. Curiosamente, una empresa que más o menos está yendo bien, usa Reactiva también para crecer. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas olas tenemos. Acá se dice que hay 2, 3 olas. Tenemos que seguir invirtiendo en nuestros negocios para seguir creciendo. Y también la otra pregunta que tenía para ustedes es, ¿cómo os motivas sin generar grandes gastos o generar liquidez? Si no tienen presupuesto, que es el caso de muchas personas para recursos humanos, existen ideas muy creativas de poder motivar a las personas, porque ya no estamos motivando al empleador, nos estamos motivando al empleador y sus familias. Entonces, hay muchas formas, encuestas que pueden hacer, si quieren me pueden escribir por LinkedIn, les puedo dar más ideas, de poder motivar a tu capital más importante, que es el capital humano. Entonces, con eso en mente, quería preguntarle aquí a nuestros expertos, a Juan Carlos y a Edgar, ¿qué temas de consideración debería tener este tipo de familia? Ideas concretas para que puedan ahorrar tiempo y dinero, que eso es más o menos lo que ustedes hablaron de qué estrategias existen para eso. Sí, gracias, Elaine. Y bueno, aquí escuchando el caso y también, como en el caso anterior, lo que hay que pensar también es en incluir a nuevos socios. ¿Quiénes van a ser tus socios estratégicos? Puedes incluir nuevos socios estratégicos. Y va porque si tú estás cambiando tu forma de hacer tu negocio, voy a poner el ejemplo que quizás estoy tomando todavía un poquito del caso anterior, pero puede servir para este, en el cual puedes hacer parte de tu negocio, parte de tu organización, a las empresas que hacen el delivery. O puedes hacer, le puedes dar una pequeña participación al que se encarga del almacenaje. Como tú me mencionabas, le puedes dar voz, no le das voto, le das una participación de tal manera que lo enganchas en el negocio y se convierte más, como tú dices, es un socio estratégico que está más fidelizado contigo y con salir adelante en esta nueva forma de negocio. Eso es algo importante. Por otro lado, si estoy cambiando el negocio, si antes no usaba de repente aerolíneas o la forma de transporte aéreo para hacer el delivery y ahora sí lo voy a usar, tengo una nueva estructura de costos. Probablemente esa estructura de costos hoy es la que me permite tener un mayor margen. Entonces tengo que empezar a ver y, como tú dices, asignar a una persona que es la que se va a encargar de monitorear cómo va a hacer toda la gestión de este nuevo canal que estoy haciendo. Ahora, este nuevo canal que estoy haciendo, al no usar los canales tradicionales, ¿qué implica? Que financieramente tengo que ver cuál es el impacto en esos canales que he dejado de usar. Se están deteriorando esos canales, voy a tener un impacto en mis estados financieros porque voy a tener que reconocer un deterioro de valor de los activos que no estoy usando. Quizás se va a ver compensado lo que financieramente se reconoce como unidades generadoras de efectivo. Voy a tener una nueva unidad generadora de efectivo, voy a tener un nuevo canal que va a ser medido por separado, pero por otro lado voy a tener un canal que lo dejo de usar durante todo este momento y se va a ver deteriorado. Pero los efectos de usar este nuevo canal pueden compensar el efecto de dejar de usar el otro. Por otro lado, también el tema de las cobranzas, tú lo has mencionado, en todo este efecto de pandemia, uno de los temas más afectados es el tema de las cobranzas.
Financieramente, las normas contables me piden que yo haga una evaluación de la expectativa de cobranza. Las normas que están vigentes te dicen desde el momento que haces la venta, si tú crees que no vas a recuperarlo, tienes que reconocer ese impacto. Y financieramente es interesante tenerlo presente, porque antes se hacía la evaluación post-mortem. Quiere decir, yo te daba un plazo de 30, 60 días y después, si tú no cumplías y te demorabas 30 o 60 días más, yo también ya empezaba a pensar de que esto no iba a ser recuperable. Hoy la norma contable te dice, desde el momento uno en que vendes, tienes que ver y reconocer ese efecto si es que no lo vas a recuperar. Ahora, está pasando porque no todos se han visto afectados de la misma manera. Alguien que antes estaba muy bien económicamente y tenía muchas garantías y estaba muy bien respaldado para poder solicitar un financiamiento, hoy resulta que si tenía garantías de repente hipotecarias, de bienes inmuebles, el valor de los bienes inmuebles quizás se tenía una ligera caída, porque hoy todos estamos focalizados en lo que es primera necesidad, ¿no? Entonces, a la hora que te hacen la evaluación de créditos, sabes que te conviertes en un cliente no muy atractivo porque tiene problemas económicos. Y lo que las compañías tienen que hacer es tienen que mostrar esa realidad. Lamentablemente, mostrar que hay un impacto negativo en los estados de resultados de sus empresas porque tienen una cartera que quizás no la vayan a recuperar, ¿no? Entonces, por un lado viene la emoción de que puedo vender, puedo colocar productos, pero ¿qué tanto lo voy a cerrar esa transacción y voy a terminar cobrando y generando el efectivo? A lo que tú habías mencionado también, el efectivo es algo que en el slide anterior se me pasó mencionarlo, pero lo menciono ahora. Con esta coyuntura todos estamos cuidando el efectivo. Y cuando tú dices, ¿accedes a un reactiva? Sí, porque financieramente yo prefiero entrar en un endeudamiento que es uno de los beneficios que ha dado el gobierno, precisamente con la finalidad de reactivar la economía y de mover la economía, es que te está dando unas tasas menores a las del mercado. Y económicamente y financieramente esto se va a ver reflejado como tal, como un menor gasto financiero, lo cual te genera un beneficio económicamente que te va a permitir usar los fondos de un tercero, que en este caso es el gobierno, para poder seguir adelante con tus actividades. Le cedo la palabra a Edgar para que nos comente un poquito más. Adelante, Edgar. Gracias, gracias Juan Carlos. Se me vino, mientras que los escuchaba, se me vino a la mente un ejemplo que fusiona muy bien reactiva con stakeholders. Eso no sucedió y existen varios casos, ¿no? Existían, digamos, cuando se inició la cuarentena, como ustedes bien decían, el objetivo principal de todos los financieros era la liquidez, ¿no? ¿De dónde buscamos la caja? Hay que cuidar la caja, era el bien más preciado. Y había una serie de estrategias, se comenzó a hablar cómo aceleramos la cobranza, utilizamos factoring, descuento por pronto pago, y inclusive vieron muchos webcasts de estrategias para poder cobrar. Algunas empresas inteligentemente, fíjense qué hicieron, ¿no? Grupos grandes, con varios clientes medianos, pequeños, asesoro a estos clientes en cómo obtener reactiva. Ven, te llamo, te siento y te asesoro. Te educo con un tema de reactiva. Yo lo he estudiado, yo no puedo acceder a reactiva, pero tú sí puedes acceder a reactiva. ¿Y cuál era la finalidad de que sus clientes puedan acceder a reactiva? De que una vez que estos clientes o sus clientes obtuvieran esos fondos de reactiva, pudieran pagarle las facturas. Y de esa manera generaba la liquidez que quería. ¿Está mal? No está mal, ¿no? Están logrando justamente lo que se buscaba. Se buscaba no romper la cadena de pago. Lo único que sucede es que el último de la cadena de pagos tuvo que dar algunos pasos atrás con la finalidad de asesorar a las personas que estaban, digamos, en ese flujo para que el flujo de dinero llegue hacia él. Entonces a mí me pareció súper interesante. Y mientras que los escuchaba, me parece que es un ejemplo clarísimo, es un ejemplo de la vida real y muy interesante de cómo también mezclamos responsabilidad social o responsabilidad en general, ¿no?
dentro de nuestra actividad de negocio y una forma en que se utilizó Reactiva adecuadamente, ¿no? Porque como ustedes saben, y quería comentar también con Reactiva, un tema importante es que Reactiva tenía ciertas limitaciones, ¿no? Reactiva decía, lo que yo estoy buscando es generarte la liquidez con la finalidad de que siga la cadena de pagos. Ojo, no te estoy dando la liquidez para que me utilices como trampolín para refinanciar deudas. ¿Ok? Si tú ya tenías deuda financiera, continúa con esa deuda financiera, no la puedes refinanciar. O yo no te estoy prestando con tasas tan bajas con la finalidad de que tú pagues dividendos a tus accionistas. Lo que yo busco es que ese dinero se reinvierte en tu negocio y continúes. Entonces ahí también un consejo para quienes tomaron Reactiva es mucho cuidado con ese compliance, ¿no? De que verdaderamente esos fondos hayan sido destinados para lo que la norma ha fijado, ¿no? Y bueno, con relación al tema que hablaba también Juan Carlos de los gastos financieros, es correcto, ¿no? Yo creo que en este momento todos necesitamos liquidez, podemos aprovechar el tema de Reactiva. Ahí hay un tema que quedó en el tintero dentro de las modificaciones tributarias, que muchos esperábamos, todavía hay tiempo, que era la regla de subcapitalización que existe en nuestro país, ¿no? ¿Qué dice esta regla de subcapitalización? Que yo me puedo prestar sin ningún problema, pero si mis préstamos bancarios o con empresas relacionadas son mayores a 3 veces mi patrimonio, los intereses que me genere ese exceso no son deducibles, con lo cual pierdo el escudo fiscal. Entonces, en este momento en que la mayoría de empresas necesitan apalancarse con la finalidad de salir de esta coyuntura, tener esa regla en que no te permitan tomar el escudo fiscal del gasto financiero, sí es importante, ¿no? No se ha dado aún las modificaciones, existen muchas tendencias para que el gobierno tome acción sobre ello, pero existen algunas alternativas. Lamentablemente esas alternativas pueden ser un poquito más costosas o más trabajosos, como son la emisión de bonos en el mercado local, pero existen las alternativas. Y ya para cerrar y respondiendo un poco al tema del capital humano, que también comentó Elaine, efectivamente, ¿no? Hay muchas formas. Ahorita yo creo que es sorprendente cómo ha reaccionado, digamos, los trabajadores en general ante la coyuntura. Efectivamente han existido muchas estructuras con pérdidas de posiciones, pero también reestructuras a niveles salariales, y los empleados han aceptado eso, ¿no? De alguna manera están aportando o apostando por el futuro, ¿no? Ahí, digamos, mi recomendación es, con todos estos temas de bioseguridad que existen, ¿no? Y en algún momento vamos a tener que regresar en nuestras oficinas, yo creo que es muy responsable por el lado de las compañías en invertir bastante en eso, ¿no? En proteger a su personal, que su personal se vea protegido. Es un tema que de alguna manera ya lo tienes por regulación, pero trata de hacerlo y que tu trabajador se sienta, ¿no? Apreciado y que verdaderamente le intereses. Que sabemos todos que nos interesa el capital humano, ¿no? Pero muchas veces, como en toda relación, hay que también demostrarlo. Adelante, Elaine, por favor. Gracias, Edgar, y gracias, Juan Carlos. Efectivamente, es importante tomar en cuenta la parte tributaria de procesos corporativos para poder hacer que la experiencia sea un poco más duradera en el tiempo. Tan importante como las políticas familiares son las políticas corporativas. Asimismo, vamos a terminar con el tercer caso, que es uno de mis casos favoritos. Los que me conocen saben que yo soy una empresaria socialmente responsable y me encanta cuando podamos incluir también en un tema la parte de ayudar al prójimo. Este caso es, bueno, le pusimos de título Familias Evolucionando, y es una empresa familiar que involucra no solamente a la familia, sino a la comunidad con impacto social en su línea de negocio, y empieza una fundación. Entonces les cuento un poquito del caso. Esta empresa no fue tan suertuda, digamos, como la primera, que se reinventó rapidísimo, y tampoco fue suertuda como la segunda, que fue una línea de negocio esencial.
Esta empresa familiar vendía productos que no eran esenciales. Entonces estuvieron cerrados durante la cuarentena, los 3 meses, y sufrieron bastante porque tuvieron inventario excesivo, o sea, exceso de inventario. Entonces, lo que hicimos con esta familia interesante es que ya teníamos en línea hacer un proyecto social para involucrar a los futuros accionistas de primos. Entonces, ya habíamos formado el comité de primos, ya habíamos desarrollado el proyecto social. Sin embargo, en estos 3 meses de tiempo extra, digamos, se pudo formar oficialmente la fundación y se usaron productos del inventario para poder ayudar a algunos pueblos en provincias de Perú que tenían menos recursos. Entonces, en ese caso, se hicieron 2 estrategias muy interesantes. Una de ellas es que se pudo, digamos, reciclar el inventario, porque así también, ¿no? Puede ser espacio, y también involucraron a la siguiente generación de una forma, porque formamos un comité para poder desarrollar ya órganos de gobierno. ¿Qué roles iban a hacer los primos? ¿Cómo se iban a desarrollar? ¿Quién iba a hacer qué cosa? Así como un directorio, nomás que estos son más jóvenes. Y también se vio beneficiada la comunidad. Entonces ahora te quiero invitar a ti que estás escuchando, gerente o dueño de un negocio o estás pensando hacer una empresa de repente, ¿no? ¿Cuál es tu real servicio o producto? ¿Cuál es ese producto o servicio real? ¿Cuánto tiempo durará esa demanda y oferta? Pensemos en el futuro de tu negocio. Así que no seamos un Blockbuster ni uno de esos Kodak, esas empresas, ¿no? Que nos reinventemos antes de que pase, ganemos a la ola, digamos. Eficiencias de tiempo, sistematiza procesos, personas, objetivos, directorios, equipos y cobranzas. En el segundo que te quiero retar un poco es empoderar a los stakeholders, que habíamos hablado en el caso 2, pero hacer concursos internos de quién puede ahorrar más tiempo o quién puede hacer sistemas más rápido. Eso puede generar una cultura positiva dentro de tu empresa y de tu equipo. No importa si es chiquito o grande. Y el tercero es, ¿cuál es tu mayor contribución al mundo? Y qué lindo poder contribuir con tu línea de negocio. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchas empresas de energía y las empresas de energía tienen en su poder, pues, iluminar sitios que de repente no están iluminados. Entonces, ese es un ejemplo nada más para poder inspirarte, para que pienses. Y también quiero preguntarle a Juan Carlos y a Edgar, ¿cómo tendría que pensar estas familias estratégicamente? Porque una parte de gobierno familiar podemos hacer una política, hacer un documento, sin embargo, hay que pagar impuestos, hay que ver procesos, es una empresa al final, ¿no es cierto? Juan Carlos. Sí, Elaine, y conforme vas comentando el caso, voy pensando y lo que veo acá es lo que consigues a través de estas actividades es que puedes ganar fidelización de un sector que quizás no lo tenías en tu radar como un sector de clientes, ¿no? Como un potencial cliente. Está bien, estás apoyando, estás haciendo labor social y estás llevando tu marca a esos sectores donde quizás también económicamente, como tú dices, yo tenía un producto que no se había movido porque no era primera necesidad, pero sin embargo este producto yo lo puedo llevar a través de una donación a estos sectores y dependiendo del producto que sea, vamos a suponer que le doy, ellos empiezan a conocer el nombre porque antes de repente nunca lo conocieron, y empieza a generarse toda esa publicidad implícita que va a haber de tu marca, ¿no? Empiezas a poner tu marca, sí, en un sector, como digo, que inicialmente no era para ti atractivo, pero lo puedes empezar a usar, digamos, o aprovechar en después colocar tus productos en ese sector, ¿no? Está bien, lo estás ayudando de manera socialmente responsable, pero ya te estás colocando ahí. O quizás también te sirve como publicidad para que vean que no necesariamente estás en un sector A, B, C, D, sino también en otros sectores donde tu marca también está presente. Por otro lado, ¿te ayudó a qué? Como tú bien lo dices, te ayudó a mover el stock.
Porque si tú tienes un producto que no se ha movido, que tu stock no se ha movido, contablemente voy a pensar de que tienes un deterioro o tienes que generar una provisión, una estimación de deterioro de este stock y te va a afectar a tus resultados. Por otro lado, algunos pueden decir, sí, Juan Carlos, si lo veo comercialmente, esto no es un gasto de responsabilidad social, para mí es una inversión porque lo voy a recuperar. Lamentablemente no lo veo por ahí en el sentido de que contablemente lo puedas capitalizar porque finalmente no está garantizado el retorno. Pero sí te sirve para tener esa posición por ahí. Luego, tú hablabas, y como tú mencionabas acá en eficiencia del tiempo, también hay que pensar en nuevos sistemas, ¿no? Las metas, cómo voy a medir a mis áreas, van a ser nuevas porque voy a tratar de apuntar a un ahorro de costos. Y más allá de esto, lo que yo veo es que efectivamente le permite a la compañía estar presente ahí. Una vez más, mi foco desde el punto de vista contable o financiero es que te permite rotar stock, como bien lo había mencionado, me permite quizás hacer donaciones, contablemente voy a reconocerlo como un gasto, pero ya Edgar nos va a comentar la parte tributaria de ese tratamiento de donaciones que yo puedo hacer. Y por otro lado también el buscar la forma de captar un nuevo sector o un nuevo nicho de mercado a través de quizás con nuevos valores, con nuevos precios, pero voy fidelizando a estos potenciales clientes. ¿Por qué? Porque van a empezar a difundir y hacer conocer tu marca. ¿Sí? Le paso la palabra a Edgar, a ver qué nos puedes comentar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, comparto con Elaine que el caso o el tema de apoyo a la comunidad es, creo, un tema que nos apasiona a varios. Hacer, como nosotros decimos, las finanzas responsables, ¿no? Y es un nuevo enfoque o son nuevas tendencias que se están dando a nivel del sector de la empresa. Es como estos enfoques empiezan a incorporar los temas medioambientales, los temas sociales y los temas de gobierno corporativo en la toma de decisiones, ¿no? Estos enfoques lo que están haciendo es realizar inversiones responsables. ¿Cómo generamos rentabilidad, pero a su vez dejamos un legado hacia la sociedad? ¿Cómo podemos colaborar con nuestra sociedad, ¿no? Y cada vez este tipo de empresas se van haciendo más atractivos para los inversionistas, ¿no? Los inversionistas ahora y muchos fondos se buscan este tipo de enfoques a través del cual se busca la inversión responsable, ¿no? Yo voy a invertir o voy a generar un negocio en la medida que ese negocio también repercuta positivamente en la sociedad. Es parte de nuestro legado, por lo que estamos acá. Y ahí, digamos, viéndolo desde el punto de vista, y entrando al tema técnico, desde el punto de vista tributario, muchas veces estas tendencias de negocios o financieras no van de la mano con algunas precisiones o cambios en las normas, ¿no? Y algo muy parecido sucede, o de repente el regulador dirá, no necesito hacer mayores cambios de la normatividad. Pero temas como responsabilidad social o el enfoque del cuidado medioambiental, buen gobierno corporativo, no se recogen dentro de la ley del impuesto a la renta. Y también cuando hablamos de estos temas muchas veces se habla de donaciones, y si nos quedamos bajo el concepto de donaciones, yo creo que va más allá que el concepto de donaciones, podemos tener algún problema en cuanto a temas tributarios. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista tributario el tema de una donación tiene muchas restricciones y muchas limitaciones. Entonces el hacer una donación, prácticamente toda esta inversión que yo hago responsablemente sería no deducible, ¿no? Sin embargo, en nuestra regulación, o al menos quienes se encargan de administrar los temas tributarios, ya han existido varios fallos en donde el enfoque de responsabilidad social ha sido aceptado
en la medida en que esos gastos realizados por las empresas están destinados también a su actividad, ¿no? Y tenemos casos, por decir, de muchas mineras o muchas empresas de energía que invierten o son responsables con los pueblos aledaños a los yacimientos, construyendo de repente puentes, carreteras, colegios, y de alguna manera nosotros diremos, pero ¿qué tiene que ver con el negocio? Pues sí tiene que ver porque necesito la carretera asfaltada, que ayuda a la población, pero yo también mis camiones pasan por ahí, ¿no? Necesito que exista un puente, ¿por qué? Porque mis contratistas cruzan ese puente. Necesito tener el colegio porque las personas que trabajan conmigo necesitan que trabajen tranquilos, sabiendo de que sus hijos están yendo a un colegio donde no exista ningún problema. Entonces esos conceptos de invierto conscientemente, de alguna manera ya nuestros reguladores han comenzado a aceptar la deducibilidad del gasto, lo cual es muy importante. También el propio Estado ha buscado algunas formas como poder linkear las empresas, el mundo corporativo con las necesidades de infraestructura, ¿no? Y muchas veces nos hemos encontrado con algunas personas que dicen, yo gustoso de pagar los impuestos, pero a mí me gustaría que se desarrolle más esta zona, me gustaría que se invierta más en infraestructura de educación, en hospitales, en carreteras. Bueno, el gobierno pensando en eso dice, bueno, hagamos una cosa, pongámonos de acuerdo y creo obras por impuestos, ¿no? ¿Y qué es obras por impuestos? Obras por impuestos son, si yo estoy deseoso de colaborar, ¿no? El gobierno central y los gobiernos regionales tienen una lista enorme de infraestructura que necesitan, colegios, comisarías, hospitales, y si tú quieres ayudar, puedes construirlo. Y yo como empresa construyo y todos esos desembolsos posteriormente le entrego al Estado y el Estado me entrega unas notas que las podré utilizar para el pago de mis impuestos. Entonces, digamos, hay mecanismos, ¿no? Uno puede utilizar el que mejor le parezca, pero lo que sí vemos es mucha conciencia de responsabilidad social en algunas empresas y existen los elementos y las herramientas para poderlo canalizar, ¿no? Es muy importante esto que dentro de su planeamiento puedan ser asesorados correctamente con los profesionales adecuados. Elaine, por favor, Sí, para las muchas gracias. conclusiones. Y solo quiero ser consciente del tiempo de todos ustedes que están escuchando, porque yo sé que si ustedes son empresarios, como siempre, cronometrados en la hora, entonces voy a pedir la siguiente lámina, por favor. Gracias, Edgar, y gracias, Juan Carlos. Voy a correr con esta y abrirlo para preguntas y respuestas, que de hecho ustedes deben de tener muchas cosas interesantes que compartir. Nuevamente quiero decir que el objetivo es de compartir y ayudarnos, ¿no? Entre nosotros. Entonces, algunas consideraciones importantes. Este es un estudio que se hizo de Family Business y, bueno, y los indicadores, ¿no? Que deberían de tener en cuenta ustedes. Definir modelos, sobrevivir o crecer, habíamos hablado de eso del caso primero. Proyectar demanda y fuentes, habíamos hablado de eso en el segundo caso. Retener capital humano eficiente, Edgar le dio mucho hincapié a esa parte. Resiliencia financiera, Juan Carlos habló de reactiva. Estabilidad operativa, habíamos hablado también los tres de ese tema. Y bueno, el tema que está súper cerca a mi corazón, que es finanzas familiares y preparación para la siguiente generación. Es como el checklist que toda empresa familiar debería tener. Y con eso quería abrir para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, yo sé que Oscar debe tener una pregunta, está en línea. Gracias. Y la siguiente, que es Q&A. No sé si tengan la siguiente lámina es Q&A. Sí. Preguntas difíciles, fáciles. O nosotros podemos hacer algunas preguntas que nos... El silencio es sabiduría, dicen en la cultura japonesa. Elaine, si me permites, mientras vamos esperando las preguntas, quería aprovechar para hacer un comentario breve nada más. Era relacionado a lo que habíamos venido mencionando, personal de riesgo. Recordemos o tener presente que en esta pandemia
tenemos dentro de nuestros colaboradores personal de riesgo y muchos de ellos tienen conocimiento de las compañías, de las operaciones que hacen las empresas. Y hay que saber, como mencionabas en el segundo caso, me parece hay que reconocerlos y muchas compañías están manteniendo sus remuneraciones con ellos. Desde el punto de vista financiero, tenerlo presente que estas remuneraciones finalmente todavía no tienes un centro de costos al cual lo vas a asignar y es como un anticipo que les estás dando pues a tus trabajadores para demostrarles que también los tienes presentes, ¿no? Es algo que otras empresas lo que han venido haciendo es asumiendo directamente esos gastos de este personal, porque como una vez más es personal clave que conoce las operaciones, es muy importante y lamentablemente no puede estar quizás brindando ahorita servicios de manera no presencial. ¿Sí? Ese era un comentario adicional que me quedó en el tintero. Creo que tenemos por ahí alguna pregunta ya. Sí, gracias, Juan Carlos. Justo acá hay una pregunta. Dice, mencionaron algo de la subcapitalización con el tema de intereses no deducibles. ¿Cómo es la norma? Deuda mayor a 3 veces el patrimonio. Sí, efectivamente, a partir del 1 de enero del 2019 entró en vigencia una nueva regla a través de la cual, esto no aplica para bancos, esto es para empresas no bancarias. Okay, vamos a entrar un poco, o profundizar un poquito más en la norma debido a la pregunta. Este es para empresas no bancarias. Cualquier préstamo que tengan empresas no bancarias, ya sea de una vinculada o no vinculada, solamente puede tomar como gasto deducible los intereses de aquella deuda que sea equivalente a 3 veces su patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que si su patrimonio es de 100, los gastos deducibles solamente podrán ser de aquellos préstamos que tome hasta 300. Si se excede de esos 300, todo ese interés que se genere será un gasto no deducible y no podrás tomar el escudo fiscal. A partir del próximo año, eso, digamos que se estresa un poco más, porque la norma habla ya no de 3 veces tu patrimonio, sino habla de un 30% tu EBIT tributario. Y entendemos por EBIT tributario no el EBIT financiero, sino es básicamente digamos, la base imponible para el cálculo de tu impuesto a la renta, el 30%. Ese va a ser el límite. Ahora, el problema que van a afrontar ahí las empresas es justamente que estamos en un año en donde los resultados van a ser súper bajos si es que no vamos a tener pérdidas en algunas compañías. Por lo tanto, hablar de 30% del EBIT tributario, del 30% de cero, digamos, te queda sin ningún límite y por lo tanto tu gasto financiero no sería deducible. Digamos que esa es un poquito las razones por las cuales estaba comentando que se estaba requiriendo algún tipo de cambio o flexibilización por parte del Estado. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Carlos. No sé si tienen alguna consulta más, alguna pregunta. Teníamos nosotros una encuesta para saber qué les había parecido. Antes de lanzarla, queríamos saber si había alguna otra pregunta más. Si no, iríamos con la encuesta para ir cerrando el evento. ¿Ninguna más? Bien, entonces quisiera invitarlos debe aparecer en un momento una encuesta. Por favor, agradeceré si nos pueden apoyar completándola. Es de mucha utilidad para nosotros recibir el feedback por parte de ustedes. Ok, perfecto. Queríamos agradecerles. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Asimismo, queríamos invitarlos. Vamos a tener 2 webcasts más con la participación de Lane. Uno, el próximo, es errores comunes que se dan en los family office. Y el último que vamos a cerrar es con relación a best practice de startups.
Así que están cordialmente invitados, deben estar recibiendo también las invitaciones. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y ha sido un gusto para nosotros compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias, deseándoles mucha salud a ustedes, a sus familias y a sus colaboradores. Muchas gracias, a seguir cuidándonos y nos estamos viendo en los próximos eventos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.